Y por último, el tema de la matriz energética, que es otro tema también fundamental. Sin energía es imposible construir empresas y crecer. Nosotros en esto también tenemos una posición. Creemos que, por ejemplo, el control de YPF es positivo para el país, porque yo he estado en las últimas reuniones que ha convocado la ministra y la conducción de YPF, y además he leído sobre el informe Mosconi sobre este tema, y no tengo la menor duda que Repsol no hizo lo que correspondía en las inversiones que tenía que hacer para que acá hubiera suficiente gas y petróleo para que no tuviéramos ningún problema en la matriz energética. Creo que lo que viene ahora va a ser mucho mejor, pero al lado de una política que es fundamental, que está desarrollando el gobierno, y que es la política de sustitución de importaciones. Nosotros con esto estamos totalmente de acuerdo, porque creemos que se debe volver a políticas industriales como la que tuvimos con Arturo Frondizi, que la industria era defendida en la Administración del Comercio Exterior, y también se seguía una política de sustitución de importaciones. Donde, por supuesto, podemos analizar que hay errores, a veces se han trabado cosas o productos que no corresponde trabar porque son insumos o porque no se produce en el país. Bueno, eso hay que corregirlo y seguir adelante, pero la realidad es que la Administración del Comercio Exterior hoy la practican todos los países del mundo y nadie se puede poner colorado por este tema. Tenemos que, en esta situación de crisis que vive el mundo, compren los productos en el país. Y acá nos daba el ejemplo de que Europa también hoy administra el comercio exterior, porque a veces algunos economistas que vienen con algunos criterios liberales del pasado, digo liberales porque hay liberales que hoy tienen un criterio moderno en este tema, piensan que la libertad del comercio, la apertura de la economía, nadie les protege sus mercados, y esto es una política, un tema fundamental para que todos los gobiernos lo tengan muy en cuenta, que hay que defender los mercados y defender la producción nacional. En este tema de la matriz energética, creo que la política que va a llevar a cabo, o que está llevando a cabo, porque nosotros ya lo notamos, yo soy gerente general de una fundición de acero, estamos notando que ya los pedidos que vienen del sector petrolero, del sector ferroviario y del sector minero se han acrecentado en los últimos tiempos en base a la política de sustitución de importaciones.